Hola, vamos viendo el tema de magnitudes. Ante todo, vamos a definir qué es una magnitud. Una magnitud es aquella propiedad que puede medirse. Su resultado puede expresarse con un número y con unidad. Por ejemplo, la masa, que se puede expresar con un número y con unidad, que puede ser gramos o kilogramos. El volumen, con un número también y una unidad que puede ser litros, mililitros, centímetros cúbicos. La presión, exactamente lo mismo, puede expresarse en atmósferas, en milímetros de mercurio y lleva un número. Habíamos visto en unidades anteriores que la masa de un átomo es extremadamente pequeña. Se expresa en una unidad particular que se llama UMA y una UMA se calcula como la 12ª parte de la masa del nucleido más abundante del carbono. Este nucleido es el carbono 12. El valor de una UMA puede expresarse en gramos, siendo el valor de una UMA igual a 1,66 por 10 a la menos 24 de gramos. La masa atómica promedio de un elemento es la masa que podemos ver en la tabla periódica. Se calcula a partir del porcentaje de abundancia de cada isótopo y de su masa atómica en UMA. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de esto que estuvimos viendo y realizar algunos cálculos. Entonces, empecemos viendo, por ejemplo, si yo quisiera saber la masa del calcio expresada en UMA. Para saber la masa en UMA del elemento calcio, voy a la tabla periódica y busco su valor, ya que este valor aparece en la tabla periódica. Lo estoy expresando con 3 cifras significativas. Este valor también lo puedo expresar en gramos, como sabiendo que una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 de gramos. Por lo tanto, 40,1 UMAs van a equivaler a X y este valor es 6,66 por 10 a la menos 23 de gramos. Entonces, yo puedo decir que la masa en gramos del elemento calcio es 6,66 por 10 a la menos 23 de gramos. Puedo calcular también, por ejemplo, la masa en UMA del elemento cloro. Me fijo el valor en la tabla periódica, este valor es 35,5 UMA y puedo calcular este valor también en gramos, sabiendo que una UMA es 1,66 por 10 a la menos 24 de gramos, por lo tanto 35,5 UMAs serán 5,89 por 10 a la menos 23 de gramos. O sea que el valor en gramos de un átomo de cloro es 5,89 por 10 a la menos 23 de gramos. Yo puedo calcular también la masa molecular. La masa molecular se calcula como la suma de las masas de los átomos que conforman una molécula. Por ejemplo, si yo quiero calcular la masa molecular del cloro, la molécula diatómica de cloro, esta va a ser igual a 2 veces la masa del átomo de cloro. Si la expreso en UMA, sería 2 por 35,5 UMAs. O sea que la masa de una molécula de cloro expresada en UMAs sería 71 UMAs. Esto es la masa de una molécula de cloro expresada en UMAs. Puedo calcular esta misma masa ahora expresada en gramos. Si yo sé que una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 de gramos,
71 UMAS van a equivaler a X. Este valor es 1,18 por 10 a la menos 22 gramos y esta es la masa del cloro. Entonces, la masa de una molécula de cloro expresada en gramos es 1,18 por 10 a la menos 22 gramos. Esto es la masa de una molécula expresada en gramos. Puedo calcular ahora para otro compuesto como es el cloruro de calcio. La masa del cloruro de calcio. En el caso del cloruro de calcio, recordemos no hablar de moléculas porque es un compuesto que tiene naturaleza iónica, sino que hablamos de unidades fórmula. El cálculo es exactamente el mismo, es la masa del calcio y 2 veces la masa del átomo de cloro. La masa del calcio en UMA es 40,1 UMA más 2 por 35,5, no 71, en total daría 71, 2 por 35,5 UMA, que es la masa del cloro. Entonces tendría que la masa de una unidad fórmula de cloruro de calcio va a ser 111 UMA. Esto es la masa de una unidad fórmula, recuerden que no lo llamamos molécula porque tiene de naturaleza iónica, expresada en UMAS. Nuevamente puedo hacer este cálculo expresado en gramos, ¿sí? Teniendo la misma relación de equivalencias que estábamos viendo hasta ahora. Entonces decimos que si una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 de gramos, 111 UMAS va a ser X. Este valor es 1,84 por 10 a la menos 22 gramos. Por lo tanto, yo puedo decir que la masa de una unidad fórmula de cloruro de calcio es 1,84 por 10 a la menos 22 de gramos. Esto es la masa de una unidad fórmula expresada en gramos. Ahora, ¿por qué expreso en gramos? Porque las balanzas normalmente pesan en gramos. Pero estos valores son extremadamente pequeños. Entonces, ninguno de todos estos valores que yo calculé, ninguna de estas masas, puede ser pesada en una balanza. ¿Y por qué decimos que ninguna de estas masas puede ser pesada con una balanza? Miren, la balanza analítica común de laboratorio pesa del orden de la 10 milésima de gramo, o sea, 1 por 10 a la menos 4 de gramos. Existen balanzas un poco más precisas, no tan comunes en los laboratorios, que pesan hasta el microgramo. Son las microbalanzas, o sea, del orden de 1 por 10 a la menos 6 de gramos. Y la balanza más precisa de todo es la ultra microbalanza, que llega a pesar 0,1 microgramos, o sea, del orden de 1 por 10 a la menos 7 gramos. Noten, la balanza más precisa puede pesar del orden de 1 por 10 a la menos 7 gramos. Y acá estamos teniendo valores del orden de 10 a la menos 22 de gramo. Eso indica que no lo podemos pesar ni siquiera con la balanza más precisa. Es por eso que lo que debemos hacer es agrupar
un número determinado de átomos de tal forma que yo pudiera pesarlos a todos ellos juntos. Esa magnitud que contiene un número lo suficientemente grande de partículas como para poder ser pesadas se llama mol. Definimos como mol a la cantidad de sustancia que contiene el mismo número de unidades elementales que el número de átomos que hay en 12 gramos del nucleido del carbono 12. O sea que el mol es igual al número de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12. Entonces, vamos a determinar a ver cuántos átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Sabemos que la masa del carbono expresada en UMA es de 12 UMA. Podemos calcular esta masa expresada en gramos, sabiendo que una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 de gramos. Entonces, 12 UMAs serán 1,99 por 10 a la menos 23 de gramos. Esta es la masa de un átomo de carbono expresada en gramos. Pero ya habíamos dicho que esta masa no la podemos pesar, o sea, es imposible pesar un átomo, entonces debemos recurrir a una cantidad de sustancia que contenga mucha cantidad de átomos para que puedan ser pesadas. 12 gramos es un número que podemos pesar perfectamente, entonces vamos a ver cuántos átomos hay en 12 gramos. Si en 1,99 por 10 a la menos 23 de gramos es lo que pesa un átomo de carbono, 12 gramos van a ser lo que pesen, X, y este número me da 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Como es el número de átomos de carbono que hay en 12 gramos de carbono, este valor, este número es el número de partículas que pueden entrar en un mol. En este caso, en un mol de átomos, hay 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Pero mol, recuerden que podemos definirlo para cualquier partícula, o sea, en un mol de cualquier partícula hay 6,02 por 10 a la 23 partículas. Estas partículas pueden ser átomos, moléculas, unidades fórmulas, iones, electrones, lo que sea. Siempre ser partículas muy pequeñas, ¿sí? Tenemos que recordar que mol es una unidad de cantidad, no es una unidad de masa, ¿sí? Me indica el número de partículas. Es como cuando hablamos de una docena. En una docena hay 12 partículas, ¿sí? Una docena de empanadas, hay 12 empanadas. O sea, ese es el tipo de unidad que estamos hablando. En un mol hay 6,02 por 10 a la 23 partículas. Es una unidad enorme. Este número 6,02 por 10 a la 23 se lo conoce como el número de Avogadro. Se simboliza con las letras N y A, ambas mayúsculas, ¿sí? Para no confundirlos con el símbolo del elemento, y tiene un valor de 6,02 por 10 a la 23 y sus unidades son mol a la menos 1. ¿Por qué? Porque me está indicando el número de partículas que hay en un mol.
Ahora, este número, el mol, nosotros lo utilizábamos para intentar pesar átomos, moléculas o unidad de fórmula. Vamos a ver cuánto pesa en este caso un mol de átomos de carbono. Yo calculé que en 12 gramos de carbono hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y este número correspondía al mol. Entonces, un mol de carbono, en este caso, va a pesar 12 gramos. 12 gramos es la masa de un mol de átomos de carbono y el número de átomos contenidos dentro de ese mol es 6,02 por 10 a la 23. Definimos entonces la masa de un mol como la masa molar. La masa molar puede ser la masa molar de un átomo, sería la masa de un mol de átomos, la masa molar de una molécula es la masa de un mol de moléculas, etc. Coincide solo numéricamente con la masa en UMA del átomo, molécula o unidad fórmula a la que yo me esté refiriendo. Por ejemplo, como lo vimos en el caso anterior, la masa en UMA del carbono es de 12 UMAs y la masa molar del carbono entonces va a tener el mismo valor numérico, 12, pero tiene unidades. Las unidades de la masa molar es gramos sobre mol o gramo por mol a la menos 1. Significan cosas completamente diferentes. Cuando yo digo que la masa del carbono es 12 UMA, estoy poniendo la masa de un átomo de carbono. En cambio, cuando digo que la masa molar del carbono es 12, estoy diciendo que esto es la masa de un mol de átomos de carbono. Expresada en gramos, ¿no? Y un mol de átomos de carbono contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Fíjense, esto es la masa de un átomo y esto es la masa de un mol de átomos. Esta está expresada en UMAs, esta está expresada en gramos. O sea, en lo único que coincide es en el número. Por ejemplo, nosotros habíamos visto la masa del calcio era 40,1 UMAs. Entonces, si yo quiero saber cuál es la masa molar del átomo de calcio, es el mismo valor numérico, 40,1, pero sus unidades van a ser gramos por mol a la menos 1 o gramos sobre mol. Esto me va a indicar que en un mol de átomos de calcio hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, la masa en UMA de la molécula de cloro, ¿sí? Esto ahora es de una molécula. Esto es la masa de una molécula. La masa molar de la molécula de cloro va a ser 71 gramos por mol a la menos 1, ¿sí? En este caso me indica que en 40,1 gramos de átomos de calcio hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio, que es un mol. Y en este caso me está indicando que en 71 gramos de cloro hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de cloro.
no átomos de cloro. Fíjense que por cada molécula de cloro, en una molécula de cloro, hay 2 átomos de cloro. O sea que si tengo esta cantidad de moléculas, tendré 2 por 6.02 por 10 a la 23 átomos de cloro. O es lo mismo que decir 2 moles de átomos de cloro. Recuerden que el 6.02 por 10 a la 23 es como si es una unidad que me sirve para contar partículas, un número determinado de partículas. El número de partículas que cuenta el mol es 6.02 por 10 a la 23. También habíamos visto un ejemplo más, la masa del cloruro de calcio, de 111 UMAS. Entonces, la masa molar del cloruro de calcio es 111 gramos por mol a la menos 1. Y esto es la masa de 6.02 por 10 a la 23, unidad de fórmula en este caso, de cloruro de calcio. Vamos a aplicar esto a la resolución de un problema. El problema me dice lo siguiente. Se tienen 200 gramos de ácido sulfúrico y tengo que calcular para dicha masa a la cantidad de moléculas. Tenemos que tener muy presente que cuando se habla de la palabra cantidad, se está refiriendo al mol. O sea, cada vez que nos pidan cantidad, nos están pidiendo que calculemos los moles. Bien, entonces, lo primero que tengo que hacer es escribir la fórmula del compuesto, si es que no me la dan, escribo la fórmula del ácido sulfúrico y voy a calcular su masa en UMA. Para calcular su masa en UMA, voy a los datos que tengo en la tabla periódica, es 2 veces la masa del hidrógeno, más la masa del azufre, más la masa del oxígeno, multiplicada por 4, ¿no? 4 veces la masa del oxígeno. Esto es 2 por 1,01 UMA más 32,1 UMAS más 4 por 16 UMA. La masa del ácido sulfúrico es de 98.1 UMA. Entonces, mi primer paso es calcular la masa en UMA. La masa en UMA coincide con la masa molar, o sea que yo puedo decir que la masa molar del ácido sulfúrico será 98, coincide en el valor numérico nada más, gramo por mol a la menos 1. O sea que en mi segundo paso lo que yo hice es un cálculo de la masa molar. Una vez que tengo la masa molar, ya sé lo que pesa un mol. O sea, yo sé que 98 gramos es lo que pesa un mol de moléculas, las partículas en este caso son moléculas, de ácido sulfúrico. La masa que me dieron a mí en el problema, estos 200 gramos, contendrá un número X de moles. Este número es 2.04 moles de moléculas de ácido sulfúrico. Y esta es la respuesta del ítem A.
Hay otra forma que podemos calcular el número de moles, es deducida a partir de esto. El número de moles lo voy a indicar con la letra N. Con la letra N voy a indicar moles. Es igual a la masa dividido la masa molar. Esto es la masa. Y yo acá el cociente por 98 gramos. Un mol es la masa molar. Si miramos y hacemos la cuenta, nos va a quedar exactamente lo mismo. 200 gramos dividido 98,1 gramos por mol a la menos 1 me va a dar 2.04 moles. ¿Sí? El valor es exactamente el mismo. O sea que podemos utilizar o la regla de 3 simple o pueden utilizar esta formulita para poder calcular los moles. El ítem B me pide el número de moléculas. Cuando me piden el número de moléculas, lo voy a indicar con la letra, el número, lo voy a indicar con la letra N mayúscula. Acá me están pidiendo número. Puede ser de moléculas, puede ser de átomos, ¿sí? Pero siempre va a ser un número grande. Del orden de 10 a la 20 y pico. Porque voy a contar partículas que son muy pequeñas, como son los átomos o las moléculas. Entonces, en una masa que yo puedo pesar en una balanza, tienen que entrar muchísimas de esas partículas, porque ya habíamos visto que individualmente cada una de ellas pesa muy poco. Entonces, el número de moléculas. Nuevamente, sabemos que en un mol de moléculas, hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y un mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. 98,1 gramos. Entonces, podemos decir que en 98,1 gramos de ácido sulfúrico hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. En 200 gramos, que es la masa que me está dando el problema, voy a tener 1,22, estas cuentas las hacen en la calculadora, ¿no? 1,22 por 10 a la 24 moléculas de ácido sulfúrico. Y esta es la respuesta del ítem B. Vamos al ítem C. En el ítem C me piden otra vez número. Número es un número grande, pero número de átomos de hidrógeno. Entonces, pensemos, en una molécula de ácido sulfúrico, en una molécula, tenemos 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Vamos a hacer un ejercicio para ver si en vez de una molécula tuviera una docena de moléculas. En una docena de moléculas tendría 2 docenas de átomos de hidrógeno, una docena de átomos de azufre y 4 docenas de átomos de oxígeno. Docena es una unidad de cantidad. Esa unidad de cantidad no me sirve para las partículas microscópicas, como los átomos o las moléculas. Yo utilizo mol. Entonces, si yo tuviera un mol de moléculas de ácido sulfúrico, tendría 2 moles
de átomos de hidrógeno, 1 mol de átomos de azufre y 4 moles de átomos de oxígeno. O sea, para el ítem que nos estamos refiriendo, en 1 mol de ácido sulfúrico, yo tengo 2 moles de átomos de hidrógeno. Pero a mí no me piden cantidad, sino me piden número. Entonces, lo que yo voy a decir, 1 mol de ácido sulfúrico, sabemos que pesa 98,1 gramos. Tengo 2 moles de átomos de azufre, o sea, 2 por mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, perdón, no azufre. Entonces, en 200 gramos, X. Este valor es 2,45 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Y esto es lo que me pide el ítem C. Vamos a escribir en un pedacito que nos quedó acá el último ítem, que es el ítem D. En el ítem D me pide la cantidad de átomos de oxígeno. Cantidad se refieren a mol. Entonces, yo sé que en 1 mol de ácido sulfúrico hay 4 moles de átomos de oxígeno. Esto lo acabamos de ver recién. En 1 mol de ácido sulfúrico hay 4 moles de átomos de oxígeno. ¿Sí? 1 mol de ácido sulfúrico pesa 98,1 gramos, o sea que en 98,1 gramos de ácido sulfúrico tengo 4 moles de átomos de oxígeno. En 200 gramos tendré X. Y este valor me da 8,16 moles de átomos de oxígeno. Y esto es lo que me estaban pidiendo en el ítem D. Esta es la respuesta del ítem D. Quedó medio apretadita en el fondo, pero espero que se lea bien. Bueno, y con esto nos falta solo definir un único concepto más, que es el concepto de volumen molar. Y el último concepto que nos falta es el del volumen molar. El volumen molar de una sustancia es el volumen de un mol de unidades elementales de esa sustancia. El volumen molar tiene sus unidades y sus unidades pueden ser decímetro cúbico por mol a la menos 1, que es lo mismo que poner litro por mol a la menos 1, o puede ser centímetro cúbico por mol a la menos 1, que es lo mismo que poner mililitros por mol a la menos 1. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, para calcular el volumen molar del cloro. Como datos, tengo su densidad a 25 grados centígrados y una atmósfera. Y este valor es igual a 3,21 gramos por decímetro a la menos 3. Nosotros habíamos visto una fórmula que relacionaba volumen y esta era la fórmula de densidad. La densidad vimos que es el volumen que ocupa una determinada masa. Si en lugar de una masa cualquiera yo utilizara la masa de un mol,
el volumen que ocuparía sería también el volumen de un mol. La masa de un mol la llamamos masa molar. Y el volumen de un mol es el volumen molar. Entonces, puedo despejar de acá el volumen molar como la masa molar dividido la densidad. La masa molar del cloro, puedo sacar la masa en UMA del cloro. Directamente de la tabla periódica saco la masa en UMA de los átomos de cloro y los multiplico por 2. La masa en UMA del cloro es de 71 UMA. Este valor coincide numéricamente, solo numéricamente, con la masa molar, o sea que la masa molar del cloro va a ser 71 gramos sobre mol. El valor de la densidad ya me los dan, por lo tanto puedo calcular el volumen molar. La masa molar es 71,0 gramos por mol a la menos 1. La densidad es de 3,21 gramos por decímetro a la menos 3. Gramos con gramos los puedo simplificar. Entonces tendré que el volumen molar va a ser igual a 22,1, me da esta cuenta, y unidades me quedan decímetro cúbico por mol a la menos 1. ¿Sí? Y con esto ya finalizamos esta serie de magnitudes.